Academia Atentos presenta Atentos a Doctor Nono. Los números, la recta real. Vamos al lío. La recta real es la recta donde vamos a colocar todos los números reales. En primer lugar, tendremos que colocar el 0, que será nuestro punto de referencia. Lo siguiente será indicar la orientación de la recta, en este caso los positivos hacia la parte derecha y los negativos hacia la parte izquierda. Esto implica que a la derecha del todo, al final de esa recta, estará el más infinito, que es el número mayor que cualquier número real, y al final de la recta, hacia la parte izquierda, estará el menos infinito, que es el número más pequeño que cualquier número real. A continuación, tendremos que indicar la escala, porque esa escala nos va a indicar cómo de grande es una unidad en nuestra recta real. Y a estas rectas, con su origen, el 0, y la orientación, es decir, hacia dónde están los números positivos y hacia dónde están los números negativos, lo llamamos la recta de los reales. Y lo denotamos como R1 porque necesitamos un número real para establecer un punto en dicha recta. Y como ya veremos, esta es la manera en la que se denotan los espacios vectoriales, en este caso de una dimensión. Con lo cual ahora podemos proceder a poner los números en esta recta real. Los números positivos estarán en este caso hacia la derecha del 0 porque el más infinito está a la derecha y los negativos hacia la izquierda del 0 porque el menos infinito está a la izquierda. Así que empezamos a localizar los naturales en el 1 a una unidad a la derecha del 0, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera, etcétera, así sucesivamente. A continuación, para localizar los enteros negativos, pues exactamente igual, pero hacia la izquierda, y tendremos el menos 1, el menos 2, el menos 3, y así sucesivamente. Con los enteros ya localizados, nos damos cuenta que los números reales son ordenables, es decir, podemos establecer una relación de mayor o menor entre cualesquiera dos números de esta recta real. Por ejemplo, podemos coger el menos 3 y el 1. Como el menos 3 está más cerca del menos infinito que el 1, pues podemos decir que el menos 3 es menor que 1. Se escribe de esta manera. Y del mismo modo, podemos decir que el 1 es mayor que el menos 3 porque está más cerca del más infinito. Esta característica de que los números reales sean ordenables, es decir, que podamos establecer relaciones de mayor y menor, son muy útiles porque para empezar nos sirven para establecer lo que es un intervalo. Por ejemplo, el intervalo menos 3, 1, que son todos los números que son mayores que el menos 3 y menores que el 1. Es decir, los números que en la recta real están entre el menos 3 y el 1. Por ejemplo, el 0, que está en esta zona, pues pertenece al intervalo menos 3, 1. Y lo escribiremos de esta manera. De manera análoga, diremos que el 3 no pertenece a este intervalo porque no está dentro de esa zona. Este tipo de intervalos, que se escriben así en la recta real con un circulito sin rellenar y que se escribe con un paréntesis, los llamaremos intervalos abiertos, porque ni el menos 3 ni el 1 pertenece a ese intervalo. Si quisiésemos representar un intervalo que sí incluyese al menos 3 y al 1, lo representaríamos con un circulito relleno y lo escribiríamos con corchete. Se llamaría el intervalo cerrado menos 3, 1. Y en este caso, como si se incluyen los extremos, podremos decir que el menos 3 pertenece al intervalo cerrado menos 3, 1 y que el 1 pertenece al intervalo cerrado menos 3, 1. También podemos definir intervalos donde se incluya uno de los extremos y el otro no. A esto se le llaman intervalos semiabiertos o intervalos semicerrados indistintamente. Si queremos incluir el menos 3 y no el 1, pues diremos que es un intervalo cerrado en el menos 3 y abierto en el 1. Y se escribirá la parte cerrada que incluye el menos 3 con corchete y la parte que no incluye el 1 con paréntesis. Y cuando queramos incluir el 1 pero no el menos 3, pues tendremos un intervalo abierto en menos 3 y cerrado en 1 y lo escribiremos de manera análoga a la anterior. Los intervalos no tienen por qué ser las zonas comprendidas entre dos números reales. Pueden ser los números que están entre el menos 3 y el infinito, por ejemplo. El extremo que tiene el más infinito en este caso va siempre abierto, puesto que el más infinito no es un número real y nunca es incluido. Esto definiría todos los números que son mayores o iguales que menos 3. Iguales porque el menos 3 está incluido en el intervalo. También podríamos definir un intervalo hacia el menos infinito. En este caso sería el intervalo del menos infinito hasta el menos 3 abierto. En
En este caso, como está abierto por -3, el -3 no se incluye o no pertenece a dicho intervalo. Bueno, una vez que ya hemos definido dónde están los números enteros, tanto positivos como negativos, y hemos definido lo que son los intervalos, podemos proceder a localizar el resto de los números racionales, es decir, los que provienen de la división de dos enteros entre sí. Así podemos localizar el 3 medio, que es 1,5, que estará en el intervalo obviamente entre 1 y 2. De la misma manera, podríamos querer localizar el -10 tercios, que si hacemos la división nos da -3,33333 periódico, como ya vimos. Y obviamente estará entre el -3 y el -4, una mijita más pegado al -3. Y ya nos quedaría localizar los irracionales. Por ejemplo, podemos intentar localizar el logaritmo en base 10 de 2, que es el número al que tengo que elevar 10 para que me dé 2. Y cuando lo opero me da 0,3, 0,2, infinitos decimales. Evidentemente estará entre el 0 y el 1, más cerca del 0 que del 1. Igualmente lo podemos hacer con raíz de 5, que es 2,236 e infinitos decimales, que estará entre el 2 y el 3, más cerca del 2 que del 3. Y lo mismo podemos hacer con phi, con pi o con el número e. Total, que como hemos visto, la recta real es una recta que contiene a todos los reales, tanto racionales como irracionales, de una manera ordenada. Y esta característica nos permite definir secciones de esta recta a las que hemos llamado intervalos. ¡Ea! Hasta aquí hemos llegado. No te olvides de darle al me gusta y de suscribirte a nuestro canal de YouTube. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Venga, hasta la próxima.